Pues yo tengo como una pequeña duda. Eh, Se supone que, bueno, uno sabe que cuando uno mete como un sólido en un líquido, la altura pues aumenta, ¿cierto? La altura del líquido por el volumen desplazado. Entonces, en ese cálculo uno tiene en cuenta eso, pues para la altura de ese, ¿cómo se dice? De esa cosita que limita el paso del agua hacia el otro. No, 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 porque quien le determina a usted la altura del líquido es simplemente la cresta. Es decir, esta porción del bajante que sobresale, si lo vemos acá, esta porción, es la cresta. Fíjense que es una porción del bajante que ha sobresalido sobre el plato. Eso es lo único que va a determinar la cantidad de líquido. ¿Qué sucede? Que esa altura de bajante que vemos acá se diseña de manera de que el vapor que asciende pueda vencer ese gradiente hidráulico. Es decir, más adelante vamos a ver que todo esto es cuestión de gradientes hidráulicos, es decir, una altura del líquido acá en el bajante determina una caída de presión. Esta altura que vemos acá del líquido determina otra caída de presión. La altura del líquido por donde, aquí viene el bajante, la altura por donde va a pasar el líquido para ingresar al plato determina otro gradiente de presión. Y todos esos pequeños gradientes hidráulicos se relacionan con el flujo de vapor, de tal manera de que ese flujo de vapor simplemente burbujee en ese gradiente. Fíjense que aquí en la figura estamos viendo las burbujas que se están haciendo. No estamos desplazando un volumen de líquido. Es decir, el volumen de líquido que maneja el plato va a venir determinado simplemente por las alturas de estos gradientes hidráulicos que se van determinando, no por un desplazamiento. Si hay desplazamiento, cuando el gas desplaza el líquido que hay en el plato, se genera un fenómeno que es el de arrastre. Y el fenómeno de arrastre es algo que no se desea porque la transferencia de masa se ve desfavorecida. ¿Vale? Está bien. Ok. Entonces, veamos aquí algunos internos. ¿Ok? Aquí tenemos Sulzer, es uno de los fabricantes de internos. Aquí tenemos lo que es una válvula. Okay, aquí vemos desde otra perspectiva la válvula. Simplemente el vapor sale por esta parte de la válvula, ingresa por la parte inferior, aquí lo vemos, ingresa y sale por esta parte de la válvula. Se evita entonces, facilita de que el vapor que asciende tenga que vencer ese cabezal hidráulico del líquido que hay en el plato. Aquí tenemos simplemente el arreglo más simple de perforaciones. Estas son perforaciones típicas de un plato. Y todo esto que vemos acá son diferentes tipos de válvulas. ¿Ok? Aquí vemos que, por ejemplo, estas son válvulas que son simplemente el levantamiento de una porción del plato para facilitar entonces, fíjense aquí, para facilitar entonces de que el vapor pueda pasar por esa zona. Aquí tenemos unas que son elementos movibles, donde el vapor asciende y levanta esta porción que vemos acá de la válvula, y entonces el vapor sale por la parte inferior. Aquí vemos otro elemento, déjenme hacer un zoom para que lo vean aquí. Fíjense que aquí al acostar un poco, fíjense el espacio que abre la válvula para el paso y donde el vapor va a pasar a descender. En las siguientes imágenes, aquí tengo otros tipos de arreglos. Estos son de la Cauchy and la Glitch. Fíjense lo que son las válvulas, diferentes tipos de válvulas. Aquí vemos el espacio, fíjense de este lado, como vemos un espacio que hay, que es esta válvula que encontramos de este lado, que está acá, donde el vapor entonces viene, pasa por ese espacio y se facilita su ingreso. Fíjense esta, que es simplemente un arreglo, un cubo que encontramos allí con perforaciones laterales por donde puede pasar el vapor como tal. Estas que vemos acá simplemente son elementos que son móviles, a lo que el vapor viene, choca contra la válvula, fíjense, se levanta, por decirlo así, esta tapa, vamos a decirlo así, que se encuentra acuñada o allí por unos espacios, igual esta, fíjense que está acá, fíjense cómo se abre este espacio para el paso del vapor como tal. Y aquí tenemos otros también que se han desplazado. Al hacer esa inclinación vemos cómo se levanta lo que es la válvula para facilitar el paso.
Aquí tengo otras imágenes, ok. Este es de la Rauscher. Rauscher es otro fabricante de válvulas. Fíjense la configuración. Aquí vemos lo que, esta imagen es muy ilustrativa en términos de la parte inferior. Fíjense lo que la válvula, lo que se encuentra es fijada a por unos pequeños elementos a la parte del plato. Entonces el vapor viene, choca contra la válvula y luego entonces sale por la parte lateral. Fíjense que este es el elemento de fijación de la válvula. Estas cuñas, por decirlo así, que encontramos allí en la parte inferior. Fíjense las diferentes formas que hacen que sea un elemento movible en el plato para facilitar el paso del vapor. Aquí tenemos lo que son unos platos de un solo paso. ¿Okay? Aquí tenemos entonces lo que es la cresta del bajante. Aquí está el bajante como tal. Este es un plato perforado. Aquí tenemos un plato de válvula, la zona de descarga. Aquí tenemos el bajante de descenso. Aquí tenemos la cresta del bajante que mantiene un cabezal de líquido como tal. Aquí tenemos lo que es un plato de 2 pasos, ¿okay? De válvula. Entonces aquí vamos a encontrar lo que es la zona del descenso, desciende, hace un paso, aquí están todas las válvulas y luego viene y desciende por la parte inferior. Fíjense que aquí esto es lo que se conoce como la cresta del vertedero. Fíjense que aquí este arreglo, esta lámina, nos proporciona que el líquido rebose y pase hacia la parte inferior. Aquí encontramos platos de 4 pasos, ¿ok? Son platos de casquete. Aquí encontramos entonces la zona de descenso, los casquetes de burbujeo, hace un paso, desciende. Aquí vemos lo que es la zona intermedia, aquí, que es esta zona que encontramos acá. Es la segunda parte que encontramos del plato. Esta imagen se une con esta. Entonces aquí el líquido desciende, hace otro paso por acá. Entonces aquí 1, 2. Del lado, de este lado, habría la otra porción que nos haría el cuarto paso. Entonces aquí están los bajantes de descenso. Entonces un plato de 4 pasos como tal. Hay platos más complejos. Hay tecnología más compleja con aplicaciones más específicas que son platos de lo que se conocen como platos sin vertedero. Ahí vamos a encontrar lo que se conocen como los Turbo Grip, los Ripple, los Kettle. Ellos pueden ser platos perforados, pueden ser platos con ranuras, pueden ser platos con válvulas fijas, sin un conducto expreso de bajada o válvula fija, es decir, de forma de que forma alternada puede pasar el líquido y el vapor. Por ejemplo, lo que son los turbo grip, lo que encontramos es una ranura por donde va descendiendo. Es como si tuviésemos múltiples vertederos en este tipo de ranura. Entonces lo que hace es que el vapor pasa por la parte perforada, asciende, y el líquido desciende por este vertedero que tenemos acá, estas ranuras que están acá. Y entonces eso es lo que se llaman los platos turbo grip. Es decir, la porción de los vertederos para descenso son ranuras que vamos a encontrar. En el caso de los que se conocen como platos Ripple, lo que pasa es que el plato es ondulado. Fíjense la ondulación que tiene el plato. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de plato? Bueno, que el vapor va a pasar por las perforaciones que se encuentran en la cresta de esa ondulación, en tanto de que el líquido va a descender por lo que es el valle de la ondulación. Entonces, fíjense que es un arreglo igual perforado a lo largo de todo el plato, es decir, que hay perforaciones que permiten que el líquido desciende en lo que es el valle de la cresta, el valle de esas ondulaciones, y en la cresta tenemos las perforaciones que permiten que el vapor ascienda. Eso es lo que se conoce como un plato Ripple. Luego encontramos lo que son los platos Kettle. Estos platos dirigen el flujo de vapor que se mueve en el líquido hacia el centro o las paredes de la columna de forma alternativa, es decir, son una ranura que permiten de que el flujo de vapor ascienda en un caso hacia el centro de la columna, pero lo que llega al plato siguiente vaya hacia la pared de la columna. De esa manera, el vapor va zigzagueando en el interior de la columna para favorecer la transferencia de masa. El líquido hace igual un paso, entonces hace un paso donde desciende
por los extremos de la columna y en el siguiente desciende por el centro de la columna. ¿Okay? Estos generalmente se utilizan para servicios especiales, en el caso de que hay fluidos sucios o con sólidos, para buscar hacer un paso alternativo entre el líquido y el vapor y que el líquido y el vapor hagan una acción de autolimpieza. Realmente son aplicaciones muy específicas, ¿ok? Que para separaciones muy, aplicaciones muy, eh, muy especiales, ¿ok? Vamos a decirlo así. No es algo que el ingeniero de proceso venga y diga, vamos, voy a seleccionar un plato turbo grill, un plato ripple, un plato Kittel, porque me provoca separar la mezcla que tengo en mi asignación especial con este tipo de plato, ¿no? Generalmente son aplicaciones muy particulares y que generalmente queda en manos de los licenciantes de platos de la columna la selección de los mismos. Aquí tenemos unas imágenes de esos tipos de platos de múltiples capacidades. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un múltiple. Fíjense la cantidad de ranuras que encontramos para lo que es el paso el descenso del líquido, ¿okay? A través del área. Esto es lo que se conoce como un plato de múltiples bajantes. Aquí encontramos lo que es un arreglo, otro arreglo también de platos de múltiples bajantes de bandeja. Fíjense que en este caso la configuración